Muy bien, chicos, en este segundo caso vamos a hablar de la Y. Pero antes de hablar de la Y, ustedes saben que la Y, en algunos casos, por ejemplo en el dictongo, suena como I, ¿no es cierto? Y también en otros casos la Y cumple la función de la doble L. Entonces, profesor, ¿cuál es la introducción que podríamos dar para diferenciar a la Y de la doble L? En este caso es importante recordar lo siguiente, que son dos consonantes, tanto la Y como la doble L, que se diferencian por el modo de articulación. Eso está escrito en donde, o eso se sugiere en los fonemas, ¿correcto? Ahora, digamos, la consonante Y, como cabeza de sílaba, representa el fonema Y, ¿correcto? El fricativo. Y como coda de la sílaba al fonema vocálico I, cuando estamos hablando de la concurrencia vocálica. Ya les había manifestado eso. Ahora, la doble L, o sea, la consonante doble L, representa el fonema, o sea, el fonema lambda, ¿no es cierto? Esa Y invertida, recordarán, ¿no es cierto? Que representa un fonema lateral, lógicamente, ¿no? Sin embargo, en países, correcto, como el nuestro, se presentan problemas fonéticos como el yeísmo. ¿Y esto qué pasa? ¿Por qué pasa esto, no? Que es el uso del fonema Y en ambos casos. O sea, por eso decía que la Y y la L, en ciertos casos, fonéticamente hablando, pueden sonar de la misma forma, ¿correcto? Entonces, como tenemos el problema del yeísmo, a veces pasa que la Y y la doble L no tienen esta diferencia, ¿no? Aunque, por ejemplo, ¿ustedes han escuchado hablar del presidente de la República? Yo creo que sí, todos los hemos escuchado. Y cuando, por ejemplo, el presidente habla de cifras numéricas, cuando menciona la palabra millón, no dice millón, dice miglión. ¿Por qué? Porque a él parece que le han enseñado el uso de la doble L según una perspectiva fonética lateral, ¿no? Y no de la manera neutra como nosotros la usamos. O sea, profesor, que las variaciones fonéticas también pueden darse ¿en qué? También pueden darse en los dialectos del español hablados en cada región y cada lugar, ¿no es cierto? Por ejemplo, en Argentina y Uruguay, en vez de decir yo, dicen yo, ¿no es cierto? O sea que hay otra estructura fonética como tal. Habiendo aclarado estas cosas, ahora sí vamos a ver los usos de la Y y el uso de la doble L. Primero de la Y, ¿correcto? Y vamos a ver algunos ejercicios del mismo, ¿correcto? A ver, se escribe con Y en los siguientes casos. Primero, las palabras acabadas en I, ¿no es cierto?, en Y, precedidas por una vocal con la forma de un diptongo o triptongo, ¿correcto? Cuando forman un diptongo o un triptongo. Por ejemplo, la palabra ¿qué cosa? La palabra rey. Profesor, pero ahí no suena como Y, suena como Y, sí, como I, ¿correcto? La palabra hoy, ¿correcto? La palabra Uruguay, ¿correcto? En el primer caso se está formando ¿qué? Diptongos. Vocal abierta, vocal cerrada. ¿Diptongo de qué tipo, chicos? Vocal abierta y vocal cerrada, diptongo decreciente. Vocal abierta, vocal cerrada, diptongo decreciente. Uruguay, dos vocales cerradas y una abierta, donde la abierta tiene la mayor fuerza de voz, es un triptongo, ¿correcto? ¿Qué palabras de alguna manera representan esta excepción de la Y? Por ejemplo, saharaui, por ejemplo, ¿no? Bonsai, por ejemplo, ¿no? Ahí están esas diferencias elementales. ¿Cuándo utilizamos la I? Utilizamos la I cuando se trata de una conjunción copulativa, ¿correcto? ¿A qué nosotros le denominamos conjunción copulativa? Aquel elemento que por lo general une dos elementos estructurales de la misma jerarquía, ¿no es cierto?, bajo la misma jerarquía significativa. Por ejemplo, come y bebe mucho. En este caso la Y está uniendo dos, ¿qué cosa? Dos verbos, ¿correcto? O sea, dos elementos estructurales bajo una misma jerarquía, ¿correcto? Ahí está, conjunción copulativa. ¿Cuándo también utilizamos la I? ¿Correcto? O la Y. Cuando sigue los prefijos ad, dis y sub. Por ejemplo, aquí adyacente, por ejemplo, ¿no? Disyunción, por ejemplo, subyacer, por ejemplo, ¿correcto? Entonces, ahí
se denomina el tercer caso de el uso de la Y. Mira, la Y es muy importante, suena como Y, suena como doble L y suena como la I, ¿correcto? En los casos en los cuales suena como la I es porque se forma la concurrencia vocálica. En los casos también que suena como I es cuando representa una conjunción copulativa, y en los casos donde suena como Y es cuando, digamos, sigue a los prefijos ad, dis y sub, ¿correcto? Es importante que recuerdes eso para que después no tengas problemas al momento de solucionar los ejercicios. Muy bien, vamos a ver los tres casos adicionales del uso de la Y. ¿Cuándo utilizamos la Y? Algunas formas de los verbos caer, raer, creer, leer, poseer, proveer, sobreseer, y de los verbos acabados en air, huir. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, de caer, cayó. ¿Correcto? Ahí está. De creer, creyeras, por ejemplo. De, digamos, oír, desoyó, por ejemplo, ¿no? De cayó, caer, correcto, es importante. De creyeras, de creer, correcto. Y de desoyó, de oír, por ejemplo. Ahí está. Muy bien, esa es la cuarta regla del uso de la Y. ¿Cuándo utilizamos también la Y o la I? Por ejemplo, en las palabras que contienen la sílaba Y, en cualquier posición o cualquier parte de la sílaba Y. Por ejemplo, la palabra abyecto, ¿no? Profesor, ¿qué cosa es abyecto? Una persona que no está encajada o que no encaja, mejor dicho, dentro de un grupo social, ¿correcto? Es una persona desclasada, una persona excluida, ¿correcto? También está en la palabra inyección. También está el uso de la palabra o de la letra, mejor dicho, Y. ¿Y cuándo también utilizamos la Y, chicos? Vamos a utilizar la Y en los plurales de los nombres que terminan en Y en singular, ¿correcto? Por ejemplo, de rey, reyes, ¿no es cierto? De ay, ayes, por ejemplo, ¿no? Ahí está. Ahí es donde se usa la I, ¿correcto? Es muy importante que recuerdes eso. Ahora, profesor, ¿algo más que quiera decirnos con respecto al uso de la Y? Simplemente recordar los 6 elementos o los 6 casos de este uso. Hay que recordar que no siempre la Y suena como tal. Puede sonar como I cuando está formando la concurrencia vocálica, o puede sonar como la doble L en algunos casos previstos. ¿Correcto, chicos? Entonces, solamente hasta allí estamos viendo 2 casos. Y hemos visto el caso del uso de la J y también hemos visto el caso del uso de la Y. Ahora vamos al caso del uso de la doble L, ¿correcto? ¿Cuándo utilizamos la doble L? También se utiliza la doble L, también che, ya sabes que es un fonema lateral, o también el fonema bajo esta magnitud, ¿no? El fonema lambda, ¿correcto? Ahí está, de esta manera. ¿Cuándo utilizamos la doble L? Ya hemos dicho que en algunos casos la doble L y Y pueden sonar de la misma manera o que pueden tener la misma característica fonética, ¿no? Es importante recordarles eso. Ahora, ¿cuándo utilizamos la doble L? En las palabras acabadas en illo o illa. Por ejemplo, la palabra costilla, ¿no es cierto? Por ejemplo, la palabra novillo, por ejemplo. Ahí está, ¿no es cierto? Illo, illa, ahí está. El segundo caso del uso de la doble L, ¿cuál es? El segundo caso es en los verbos terminados en illar, huyar y huyir. Por ejemplo, pillar, ¿no es cierto? O sea, agarrar a una persona infragante. Arrullar, lo que hacen las madres para hacer dormir a los bebés. Zambullir, ¿no es cierto? Sumergirte bajo el agua, ¿no es cierto? Ahí está. Entonces ahí están los casos del uso de la doble L. 2 casos importantes. Cuando terminan en illo o illa, o cuando terminan en illar, huyar y huyir. ¿Correcto? Es muy importante recordar que la representación fonética de la doble L es el lambda. ¿Correcto? La letra lambda o la letra griega lambda.
¿Correcto, chicos? Muy bien.